que espero que todos estén No, bien. Vamos disculpa, lo a podemos entonces. grabar, ¿verdad? Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Ok, listo, Vamos chévere. a iniciar entonces de una vez con. Hoy vamos a dar FOD y después cuadramos para otro día dar la de sexos. Este. Ok, yo sé que en el temario aparece como síndrome febril prolongado. Sin embargo, lo primero que voy a comenzar diciendo en la clase es que síndrome febril prolongado no existe. Ese término no está en ningún lado. Y eso es algo que lamentablemente se ha ido pasando de generación en generación. El término correcto es fiebre de origen desconocido, porque no hay ni siquiera criterios clínicos o una determinación por el CIE-10, que es digamos, la clasificación internacional de enfermedades, para definir síndrome febril prolongado. Si alguien les coloca eso o alguien les dice eso, eh, es que no está al tanto de esto que estamos hablando. Pero simplemente algo que se tiene que eliminar de su mente es que existe ese término. De ahora en adelante, todo lo que vamos a hablar es de fiebre de origen desconocido. Ok, y básicamente es importante definir obviamente qué es fiebre. Y simplemente la fiebre es el aumento de la temperatura y del incremento del punto de ajuste del hipotálamo. Todos sabemos que el hipotálamo es nuestro órgano regulador de la fiebre y que bueno, si hay alteraciones en ese hipotálamo, incluso ya sea por alteraciones hormonales, porque no siempre fiebre es infeccioso, que es lo que estamos asociados, o por alguna causa inmunológica, etcétera, vamos a presentar o vamos a tener fiebre. Entonces, como dijimos, este ciclo circadiano de temperatura va a mantenerse de manera constante y vamos a tener, o no va a haber necesariamente una participación de moléculas pirógenas. Hay un error ahí en la escritura. Es moléculas pirógenas, no necesariamente tiene que ver ese tipo de moléculas. En el caso bueno, la hipertermia es simplemente cuando la producción de calor del organismo excede la pérdida de este, pero no necesariamente puede llegar a fiebre. Y la hipertermia puede darse, por ejemplo, por un aumento de la temperatura externa. Es algo donde, como dice acá, el punto de ajuste del hipotálamo no ha cambiado. O sea, simplemente no hay nada que esté alterando directamente el hipotálamo. Casi siempre son causas externas. Entonces, ¿cómo definimos temperatura? Generalmente mayor a 38,5 grados centígrados. Sin embargo, ahorita vamos a mencionarlo, en el caso de síndrome de fiebre de origen desconocido, el punto de corte para definir fiebre es de 38,3 grados centígrados. Sin embargo, en líneas generales sabemos que es 38,5. Y esto es importante también recalcárselo a la gente porque cuando las personas, y les va a pasar, van a tener pacientes que le dicen, no, doctor, yo tengo fiebre, y es porque se sienten calientes o tienen esa sensación de hipertermia, y cuando les preguntan, ah, pero se ha medido la temperatura, sí, doctor, yo tengo 37,5, 38. Eso no tiene que explicarles que eso realmente no es fiebre, simplemente es hipertermia, y que fiebre se consideraría ya a partir de 38,5. Y también saber de dónde toma la temperatura. Porque, por ejemplo, si la toma a nivel oral, como ya ustedes saben, no es lo mismo a tomarla a nivel axilar. En este caso, si es axilar, es comentarle sus 0,5 grados centígrados, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es importante preguntarle al paciente cuando se toma la temperatura, dónde se la tomó y realmente cuál era ese valor. Porque, como les digo, mucha gente simplemente dice fiebre de manera subjetiva y no se toma la temperatura. Causas de hipertermia generalmente pueden ser por muchas cosas, golpe de calor, hipertermia inducida incluso por fármacos, ya sea directamente por una reacción adversa, por ejemplo, que infundieron rápido un medicamento, por ejemplo la vancomicina, y genera moléculas pirógenas y eso genera irritación y genera lo que se llama el síndrome de cuello rojo, del hombre rojo, y eso le puede generar fiebre a un paciente. O, por ejemplo, hay otras manifestaciones que se llaman síndrome de Dress o síndrome de Steven Johnson, que también son asociadas a fármacos y pueden generar fiebre por una respuesta inmunológica. También tenemos acá el síndrome neuroléptico maligno, que es generalmente asociado al uso de ciertos fármacos como lo tenemos acá.
etcétera, ¿no? Hasta endocrinopatías, por ejemplo, el exceso de hormonas que aceleran el metabolismo, como las hormonas tiroideas, o las catecolaminas, como la noradrenalina por un feocromocitoma, puede elevar la temperatura. Entonces, no necesariamente, y lo voy a recalcar constantemente, porque lamentablemente eso es como lo que está regado en todo el mundo, no necesariamente la fiebre siempre va a ser igual a infección. Incluso, algo importante que también ustedes conozcan, que mucha gente desconoce, es el término de fiebre de origen central. Y esa fiebre de origen central es simplemente por irritación a nivel del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, un paciente con SB, por una hemorragia subaracnoidea o por un SB hemorrágico tipo hemorragia intraparenquimatosa, puede tener fiebre. Y eso ya es por una alteración a nivel central que no tiene, obviamente, es infecciosa. E incluso hasta la epilepsia puede generar fiebre. Entonces, siempre en ese tipo de pacientes hay que buscar, esa es la causa de la fiebre o de la hipertermia en este caso. Importante también saber describir cómo es el patrón de la fiebre. ¿Y por qué es importante el patrón de la fiebre? Porque, bueno, esto me va a orientar mucho a la probable causa de lo que tenga el paciente. Entonces, tenemos distintos patrones, por ejemplo, fiebre continua, remitente, intermitente, recurrente, ondulante. Aquí vamos a ver más o menos cómo se comporta cada patrón en cuanto al descenso de la temperatura. Fíjense que por lo menos la continua es cuando se mantiene la temperatura de manera constante y no la variación que hay entre los episodios sin fiebre son menos de 1 grado centígrado. Fíjense que aquí todo más o menos se concentra en el mismo lugar, no hay variaciones ni por encima ni por debajo de 1 grado centígrado. En cambio, cuando vemos la fiebre intermitente, que es la que vemos acá, la fiebre igual es cada cierto intervalo, pero las variaciones generalmente son mayor de 1 grado centígrado. Generalmente la ondulante es en el transcurso de más tiempo, incluso fíjense que mencionan semanas, pasa con periodos febriles, luego hay varios días que no lo tiene y vuelve otra vez a aparecer la fiebre. Igual, entonces tenemos aquí, por lo menos a diferencia de la continua, que fíjense siempre se mantiene por encima de 38, pero por ejemplo hay veces que, por ejemplo aquí la remitente, las variaciones son cercanas al grado centígrado, sin embargo se mantiene muy cercano a lo que es 38 y a veces puede estar en un episodio febril y a veces no. Entonces todo esto es importante porque, y también diferenciar el periodo en el que un momento tiene fiebre. Fíjense que, por ejemplo, el intermitente dura varios periodos sin fiebre. En cambio, la remitente generalmente no tiene esos periodos sin fiebre, sino que lo que hace es bajar un poco la temperatura, pero el paciente puede persistir con fiebre. Entonces, siempre es importante saber determinar eso, incluso también los concomitantes de esa fiebre. Por ejemplo, la presencia de escalofríos y ya vamos a hablar un poco de esto más adelante, debe hacernos llamar la atención y nos orienta a cierto tipo de patología. O si, por ejemplo, la fiebre es más de predominio nocturno, más que diurno, o, por ejemplo, si la fiebre cede o no cede con antipiréticos. Entonces, todas estas características al momento de hacer la semiología es importante investigar, porque a veces, a pesar de que uno no lo crea, las características de la fiebre nos va a orientar a una patología en particular. Incluso, por ejemplo, la fiebre por una enfermedad infecciosa específica, por ejemplo, el paludismo, tiene unos ciclos particulares que no lo vamos a tener con otras enfermedades. Entonces, siempre esa anamnesis en relación al patrón de la fiebre es importante tomarlo en cuenta y al momento de hacer nuestra enfermedad actual, debemos redactar adecuadamente esa anamnesis de la fiebre que nosotros investigamos. Ok, ya entrando ya en materia, entonces tenemos el término de fiebre de origen desconocido. ¿Pero por qué se plantea? Porque ya desde hace mucho tiempo, ya a principios del siglo XIX, se había visto que, bueno, habían pacientes que tenían fiebre y no se le encontraba la causa de por qué no tenía fiebre. Obviamente, en aquel momento, la cantidad de enfermedades disponibles, diagnosticadas, y digamos, los métodos de diagnóstico
no eran tantos, pero ya para ese momento los médicos evidenciaban que habían pacientes que tenían episodios febriles y eso no cedía en el tiempo, ¿no? Y no había ninguna causa más allá de la fiebre, quizás había alguna sintomatología asociada. Entonces, eso representa obviamente un reto para un médico. Y en 1961, dos doctores, que son los que establecieron los diagnósticos iniciales de fiebre de origen desconocido, que son Peter Duff y Bison, digamos, determinaron que un paciente cumpliría con este criterio cuando tiene estas tres cosas. Cuando la fiebre es mayor a 38,3 grados centígrados en varias ocasiones, cuando persiste sin diagnóstico por lo menos durante 3 semanas, y que haya al menos una semana de investigaciones hospitalarias. Entonces, hay dos cosas aquí que se han mantenido en el tiempo, porque después Durac, que fue otro médico, buscó o digamos intentó modificar esto porque bueno, se dio cuenta que a veces el paciente no era hospitalizado durante tanto tiempo. O también, por ejemplo, el paciente que no se hospitaliza, sino que se maneja de manera ambulatoria, también puede tener fiebre de origen desconocido y no tiene que tener criterios para hospitalizarlo y no se va a hospitalizar solo por fiebre. Entonces se modificó este último criterio y se dejó que por lo menos haya tenido 3 visitas o 3 días hospitalizado o por lo menos 3 visitas de manera ambulatoria a los médicos y todavía no se encuentra el diagnóstico. Entonces, actualmente, ¿qué se considera como fiebre de origen desconocido? Fiebre mayor a 38,3 grados centígrados en varias ocasiones. Segundo, que ese paciente se le hagan estudios y permanezca sin diagnóstico por lo menos durante 3 semanas y que haya sido estudiado, como ya dijimos, o 3 días hospitalizado sin encontrar diagnóstico todavía, o por lo menos que haya de manera ambulatoria acudido a 3 consultas. Si cumple con esos criterios, es fiebre de origen desconocido. Ah, pero ustedes se preguntarán, entonces, por ejemplo, si tiene 1 o 2 semanas con fiebre, 18 días con fiebre, o sea, menos de 3 semanas. Bueno, realmente, no es que entonces si tiene entre una semana y 21 días, fiebre, es síndrome febril prolongado, no. Simplemente todavía se está estudiando y ya en algún punto, cuando ya se sigue estudiando y todavía no se encuentra la causa y ya llegan a las 3 semanas, entonces ya decimos que es fiebre de origen desconocido. Pero entonces, por favor, no debemos decir síndrome febril prolongado. Simplemente es un paciente que tiene un síndrome febril y lo estamos estudiando buscando la causa. Pero no es el término síndrome febril prolongado no existe. No hay ni siquiera criterios para él. Entonces, bueno, esto es un poquito más de lo que ya lo hemos mencionado. Y en aquel momento se empezó digamos, como a encasillar esa fiebre, ¿no? Porque se empezaron a ver que había como grupos poblacionales distintos que quizás tenían particularidades distintas y por lo tanto sus causas eran más orientadas hacia algo en específico. Entonces, originalmente se definieron 4 grupos de fiebre de origen desconocidos. Aquella clásica, que es esta que ya estamos mencionando. La fiebre de origen desconocido nosocomial cuando ocurría en un paciente que está hospitalizado. La fiebre de origen desconocido del neutropénico, que ocurre en un paciente con neutropenia, valga la redundancia, definida como neutropenia, un contagio absoluto de neutrófilos o un valor absoluto de neutrófilos, CAN o VAN, como quieran llamarlo, menor de 1500, y aquel paciente que vive con VIH. Entonces, ¿por qué se dividía de esta manera? Porque, bueno, se decía, por ejemplo, que un paciente con VIH, por su contexto de inmunosupresión, va a estar sometido digamos, predispuesto más a tener una infección oportunista, por ejemplo. Y el neutropénico igual. Y, por ejemplo, no es lo mismo estar hospitalizado a simplemente estar en tu casa. Entonces, se intentó crear estos 4 grupos y durante mucho tiempo ha permanecido de esta manera. Sin embargo, actualmente lo que se considera es que yo no debo encasillar a un paciente en estos 4 grupos. Simplemente es fiebre de origen desconocido y sí, el contexto del paciente me ayuda, pero yo no debo encasillarlo como un tipo de fiebre en particular, porque, por ejemplo,
Si yo pienso en el paciente neutropénico, en el paciente con VIH que puede tener una infección oportunista, no significa que en el paciente que no es neutropénico ni tiene VIH, un paciente ambulatorio, un muchacho joven de 20 años sin ninguna patología base, no pueda tener una infección oportunista, porque también hay infecciones oportunistas en inmunocompetentes. Entonces, por eso, para no encasillar a un paciente, simplemente es un diagnóstico general y ya no se utiliza esta clasificación. Disculpe, Esto es lo que le... doctor, hay una pregunta en el chat. Ajá, lo estoy viendo aquí. Voy a Se revisar. la leo. Ah, ya lo vi, no me queda claro, o es a 3 semanas o una semana de investigación. No, o sea, debe tener 3 semanas con fiebre. Fíjense, como ahí lo tengo incluso en la pantalla. O sea, debe tener 38.3 en varias oportunidades. Al menos 2 dice ahí, pero bueno, obviamente van a ser varios. 2, que esa fiebre haya durado mínimo 3 semanas. Y el tercero es el que varió, porque ya como dijimos, antes se consideraba que tenga una semana hospitalizado, eso ya no, vamos a olvidarlo. Simplemente ahora se considera como tercer criterio o 3 visitas ambulatorias o 3 días en el hospital. Esos son los criterios modificados por Durac y colaboradores. O sea, básicamente es la temperatura mayor de 38.3, el periodo mayor de 3 semanas con esa fiebre y o 3 visitas ambulatorias o 3 días hospitalizados. No sé si quedó claro. Ok, chévere. Ok, seguimos. Entonces, como ya hemos mencionado, este tipo de fiebre o este tipo de patologías obviamente representa un reto para el médico. Incluso desde hace mucho tiempo, cuando uno hace una revisión histórica de este tipo de enfermedades, te dicen que, o sea, de verdad deberíamos seguir usando el término de fiebre de origen desconocido. Porque yo decirle a un paciente que tiene ya todo este tiempo enfermo, y tienes todos estos síntomas, yo le he hecho estudios y no he llegado a nada, decirle, mira, no sé la causa de lo que tienes, y plantearlo como origen desconocido o idiopático, es como que si el médico estuviese fallando. Entonces, si tú colocas ese diagnóstico, es como contraproducente para la medicina, ¿no? Porque, cónchale, le has hecho de todo y todavía no has encontrado la causa. Entonces, es culpa del médico, que no es un médico adecuado no está haciendo las cosas bien. Entonces, desde hace tiempo digamos, buscado cambiar ese significado. Sin embargo, a través del tiempo, lo que se han modificado son los criterios y todavía no no se ha modificado, digamos, los términos. Sigue siendo fiebre de origen desconocido. Ahora, ¿qué causa esto? Y obviamente aquí es donde entra el verdadero problema. Yo como médico tengo que buscar la causa de por qué este paciente ya tiene 3 semanas con fiebre. Y si se fijan acá, este es un trabajo que me gusta bastante porque se ve cómo ha evolucionado las causas de fiebre de origen desconocidos, y como dice aquí, la falta del diagnóstico, en el tiempo a través de las publicaciones en los diferentes años. Entonces, si se fijan, por ejemplo, para 1961 no se diagnosticaban el 9% nada más, pero a medida que fue pasando el tiempo, la cantidad de no diagnósticos llegó a aumentar hasta el 50%. Y actualmente todavía se sigue manteniendo en que el 50% de los casos de fiebre de origen desconocido no van a tener diagnóstico. Y bueno, ustedes dirán, ay, el paciente se va a quedar con fiebre toda la vida. No, muchas veces esa fiebre eventualmente en el tiempo cede y bueno, simplemente nunca encontraste la causa. Pero llama la atención esto de que realmente, como antes, entonces, ¿será que antes eran mejores médicos y hacían más el diagnóstico? No, bueno, realmente no. No tiene nada que ver con que los médicos de antes quizás eran mejores o peores. Lo más probable es que para aquel momento primero, digamos que trataban de encasillarlo en alguna patología sin tener, como antes, digamos, no había tanta capacidad diagnóstica, quizás con unas pocas cosas que tuviera el paciente, algo clínico o este pequeño examen que le hicieron, bueno, ya lo encasillaban en un lugar y por eso decían que ese era el diagnóstico. Sin embargo, obviamente, a medida que ha pasado el tiempo, los métodos diagnósticos ahora son mejores
y las enfermedades tienen unos criterios más específicos para ser diagnosticados de manera contraproducente, ahora diagnosticamos menos. Pero es porque obviamente hacemos más esfuerzo en realmente confirmar que eso sea la causa de lo que le esté generando. Y si hay algo que no ha cambiado en el tiempo, eh, o por lo menos se ha mantenido estable, es que dentro de las primeras causas, generalmente están las causas infecciosas. Por lo menos aquí, fíjense, en el 2007, que es el último año de esta revisión, 16% eran infecciosas y 22% eran enfermedades no inflamatorias. Sin embargo, a pesar de que este es un trabajo que simplemente revisó esos trabajos de publicación, actualmente se considera que la primera causa de fiebre de origen desconocido es infecciosa. Si eso no se descubre, o si la causa no infecciosa no nos parece evidente, entonces nos enfocamos en las demás. Pero uno siempre debe pensar en primera instancia en infecciosa. Segunda instancia, como dice aquí, enfermedades no inflamatorias. Todo lo que tenga que ver con enfermedades autoinmunes, enfermedades del colágeno, lupus, artritis, etcétera, ¿no? Ya después les contaré algunas cosas al respecto. Y en tercera causa, neoplasias. Entonces, cada vez que nosotros nos encontremos con un paciente que tiene fiebre de origen desconocido, debemos pensar en tres cosas. En primer lugar, infecciones. En segundo lugar, causas no inflamatorias, enfermedades del colágeno. Y tercer lugar, neoplásicas. Lo que venga después, si yo descarto todo esto, o es algo misceláneo, que son causas raras e infrecuentes, incluso ahí se mete la parte de los fármacos, o simplemente eventualmente queda sin diagnóstico y la fiebre se desova. Si tienen alguna duda, pueden irle a preguntarlo, si no, vamos a lo que ya habíamos escrito. Ok, esto es lo que ya había mencionado igual de los grupos, ya como dijimos, no, esto no está descrito así. Esta es otra revisión del New England. ¿Y qué pasa? Porque a pesar de que tiene, fíjense que está agrupada también clásica, nosocomial, inmunodeficientes y todo esto, incluso asociadas a viajes. Esta es una nueva clasificación del New England, asociadas a viajes. Porque todavía en cierta manera lo categorizamos, a pesar de que, como dijimos, es un diagnóstico puntual. Porque, como ya dijimos, el contexto en el cual se encuentra el paciente me va a hacer pensar en una patología en particular. Entonces, no es tanto como para darle un apellido, sino simplemente para darme un contexto de la posible causa de lo que le esté generando. Entonces, por ejemplo, en la clásica, en donde generalmente no hay asociada ninguna otra patología, entonces fíjense, por ejemplo, debo buscar y las causas infecciosas como tuberculosis, endocarditis, accesos ocultos, cáncer, enfermedades autoinmunes. Pero, por ejemplo, si ya nos enfrentamos a una fiebre de origen desconocido nosocomial, entonces aquí igual un tipo de infecciones particulares, que aquí ya generalmente sería por hongos, por ejemplo, o bacterias que no son frecuentes, o fíjense asociadas a medicamentos o asociadas a enfermedades cerebrales o sangrado. O, por ejemplo, un paciente que esté inmunosuprimido y, por ejemplo, fue trasplantado, generalmente en los trasplantados, por su inmunodeficiencia y el uso de esteroides, generalmente hay que pensar o en causas infecciosas o, por ejemplo, en lo que es el síndrome de injerto contra huésped, etcétera, ¿no? En neutropenia igualmente, generalmente uno puede pensar en etiologías infecciosas casi siempre. Igualmente, entonces, acá en trasplantes de otro tipo, en pacientes con VIH, algo característico es que estos pacientes pueden incluso, o sea, un paciente que vive con VIH puede, digamos, tener como manifestación inicial fiebre, y esto es por algo que se llama síndrome antirretroviral, o síndrome retroviral, disculpa, que el síndrome retroviral agudo son como síntomas inespecíficos, parece incluso hasta como síndrome mononucleósido, lo único que incluso va acompañado de adenopatías. Y un paciente con VIH puede manifestar fiebre o una fiebre de origen desconocido como su primera manifestación inicial.
Entonces, en ese contexto, incluso uno de los exámenes que se indica de entrada es la serología para VIH. Y fíjense, bueno, generalmente son causas infecciosas asociadas a esa patología de inmunosupresión. Y ya cuando viajen, entonces hay que pensar en también causas infecciosas, pero que van asociadas a zonas endémicas de enfermedad, por ejemplo, leptospirosis, malaria, fiebre hemorrágica, tifus, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que el contexto me ayuda a buscar las posibles causas diferenciales o digamos diagnósticos diferenciales que pueden explicar qué está pasándole a este paciente. Pero es como muy amplio, ¿no? Es como, o sea, depende de, tenemos muchas causas, ¿cómo iniciamos? ¿Empezamos a investigar todo al mismo tiempo? ¿O simplemente vamos paso a paso? ¿Cómo ir paso a paso? Entonces, eso es lo que las guías actualmente buscan, ¿no? O sea, ¿qué debemos hacer? De una vez de entrada yo le pido para malaria, para leptospirosis, para todo lo que ya hemos mencionado ahorita, enfermedades inmunológicas, cáncer, busco todo al mismo tiempo. Sí y no, porque como ya dijimos, el contexto del paciente me va a orientar y si el paciente no tiene ningún contexto, entonces yo debo basarme también en la anamnesis, como ya mencionamos desde el principio, y esa anamnesis me va a dar a veces ciertas cosas que me van a permitir hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en las causas infecciosas es muy frecuente la presencia de escalofríos. O sea, siempre, no siempre, pero cuando el paciente, además de la fiebre, tenga escalofríos, yo tengo que pensar que esa causa es infecciosa. Y es algo que ustedes siempre tienen que buscar. Incluso, bueno, los escalofríos son más frecuentes en infecciones bacterianas cuando esos escalofríos se mantienen. Si son escalofríos ocasionales, nos orientan más a infecciones virales. No significa que una infección viral no puede tener escalofríos a cada rato, sí, pero generalmente la presencia de escalofríos con fiebre de manera muy constante va más orientado hacia algo bacteriano. Pero igual, escalofrío generalmente es para pensar en etiología infecciosa. Fíjense que generalmente no vamos a tener una pérdida de peso tan pronunciada y la anorexia o aporexia, la anorexia o hiporexia es generalmente tardía. Ahora, cuando nos enfrentamos a una probable causa neoplásica, ¿qué nos va a manifestar el paciente? Primero, la anorexia y la pérdida de peso va a ser significativa y es algo muy característico. Siempre debemos buscar una sospecha de neoplasia, lo que nosotros conocemos como síntomas B, que generalmente son pérdida de peso, generalmente el paciente tiene fiebre y una de las cosas que generalmente presentan estas pacientes con patologías neoplásicas es la diaforesis nocturna. Tú le preguntas al paciente, mira, ¿estás sudando más de noche? Aunque, por ejemplo, hay ciertas causas infecciosas que producen esa diaforesis nocturna, como el VIH, pero en las neoplásicas, generalmente estos síntomas B, la pérdida de peso, la hiporexia, la sudoración nocturna van asociadas. Claro, hay que también siempre dilucidar ese tema de la sudoración, porque entonces el paciente dice, no, pero yo generalmente subo en la noche. Ajá, pero ¿es por el calor o es porque siempre ha sido así? ¿O es que es algo nuevo que usted está notando que está sudando más de lo normal? Que incluso otras personas no sudan y usted sí suda. Esas son cosas que uno debe siempre buscar preguntar. Esos síntomas B nos orientan, como ya dijimos, a causas neoplásicas. El prurito también puede ir asociado a causas neoplásicas y la presencia de adenopatías. Cuando hablo aquí de causas neoplásicas y adenopatías, generalmente nos referimos a linfomas o leucemias. Pero es importante. Y existe lo que se llama la prueba de naproxeno, que no es que tiene muchísima evidencia científica, pero es algo que se acostumbra a uno a hacer. Ya se ha evidenciado que no en todos los casos, pero en algunos casos, si el paciente tú colocas naproxeno a dosis de 250 miligramos cada 12 horas por 3 días y la fiebre cede y no había cedido con otra cosa, hay que pensar en una etiología neoplásica. Incluso se llama prueba con naproxeno porque es una prueba, o sea, no es que
Vamos a ver si sí, y como digo, es algo netamente más anecdótico actualmente, porque como dije, no es que hay trabajos que avalen esto con mucha sensibilidad y especificidad, pero simplemente si el paciente mejora la fiebre con el naproxeno, pudiera orientar a una causa neoplásica. No significa que si no mejora, entonces no es neoplásico, por si acaso. Ok. Ya cuando nos vamos hacia las enfermedades inflamatorias, inmunorreumatológicas, enfermedades de colágeno, etcétera, aquí generalmente, fíjense que no hay escalofríos. Escalofrío, como ya dijimos, es típico de lo infeccioso, pero generalmente hay sinovitis o hay alteraciones articulares. Y esto nos va a orientar mucho a esta causa inmunológica. La gran mayoría de las enfermedades inmunológicas van asociadas a sinovitis, artritis, etc. Ahora, dentro de las misceláneas, bueno, tenemos una larga lista de causas que obviamente cada una de ellas va a tener ciertas particularidades. Entonces, por ejemplo, bueno, el paciente con enfermedad de Crohn va a tener manifestaciones gastrointestinales. Un paciente de origen médico, con fiebre de origen medicamentoso, obviamente esa fiebre se va a asociar a la exposición al medicamento, y luego que yo quite el medicamento, muchas veces esa fiebre mejora. O por ejemplo, el paciente con alteraciones endocrinas, como ya dijimos, el hipertiroidismo o el feocromocitoma. En el caso del feocromocitoma, generalmente va a ir asociado a hipertensión. En el caso del hipertiroidismo, generalmente va a ir asociado a otras manifestaciones de hipertiroidismo, manifestaciones cardíacas, manifestaciones gastrointestinales, etcétera. Y bueno, pensar, no olvidar, que ya lo mencionamos, también la hipertermia central, que generalmente debemos buscarla, o mejor dicho, puede estar presente en pacientes que tienen epilepsia o hemorragias cerebrales. Algo también importante que una vez me pasó, y por eso se lo digo que es importante buscarlo, es la fiebre ficticia. O sea, hay pacientes que no vamos a decir que fingen, porque aunque sí hay casos que fingen. Por ejemplo, también se han descrito casos con síndrome de Munchausen, más que todo en los niños, que le generan falsas fiebres a los niños y para simplemente llevarlos al médico. Pero en este caso, más que todo, me refiero a que la fiebre incluso pudiera ser una manifestación de un paciente con trastornos de ansiedad. Por ejemplo, como les dije, una vez tuve un caso de una paciente que de verdad tenía ya 6, 7 meses con fiebre, y esa fiebre no mejoraba, no se dio con nada, pero la fiebre era muy intermitente, no era constante, y yo la estuve interrogando y de verdad no había nada que te orientara a la fiebre. Ella decía, no, de vez en cuando me da fiebre, pero esa fiebre, o sea, siempre o sea, es constante. No es que dura un mes sin fiebre, no, o sea, generalmente es bastante seguida. Y no había, como les digo, nada del examen físico. Le habían hecho un montón de exámenes y no habían encontrado nada, no había alteraciones en los laboratorios. Y, digamos, interrogándola, digamos que generalmente esos episodios febriles iban predecidos de algún evento de ansiedad, porque la paciente ya tenía, como les digo, un trastorno de ansiedad de base, y algún evento, digamos que emocional, que le desencadenara la ansiedad, y eso obviamente le aumentaba la temperatura. Entonces, una vez que la ansiedad se controló, esa fiebre se controló. Entonces también, como dato allí curioso, ese tipo de pacientes también pueden tener fiebre y se confunde también con otras patologías. Ok, ¿y existen manifestaciones clínicas específicas? Realmente no, es muy variable. Fíjense, por ejemplo, todas estas son causas de fiebre de origen desconocida por infecciones. Entonces, no puedo decirles, miren, las manifestaciones clínicas de la fiebre de origen desconocido son tal. No, porque va a variar dependiendo de la patología. Entonces, por ejemplo, aquí en la pantalla pueden ver que pueden tener por una salmonela, aortitis, o por histoplasmosis diseminada con compromiso pulmonar. Obviamente esto se va a manifestar con síntomas en esos sistemas.
Por ejemplo, si tienes enfermedad de Lyme, se pueden producir lesiones cutáneas, o también, por ejemplo, la riquexia, o el síndrome de retroviral agudo, que ya lo discutimos también, puede generar pruritos, generalmente también genera enopatías, o por ejemplo, una infección del lugar articular causada por estreptococos, o del lugar articular, o del sitio de la prótesis, que probablemente tuvo una fractura de cadera, le pusieron una prótesis e hizo una infección ahí. E incluso un acceso oculto, por ejemplo, que ya mencionamos, muchas veces un acceso del psoas, por ejemplo, lo que te ocasiona es limitación funcional por la localización de donde está el acceso y dolor. Y cuando tú le haces un eco ahí, bueno, tiene un acceso. Entonces, todo va a depender, por lo menos la endocarditis, de dolores infecciosas, yendo otra vez allá, puede generar manifestaciones a nivel ocular, manifestaciones de las uñas, manifestaciones en las manos, que cada una de ellas son características de la endocarditis y bueno, esa clínica que yo, o ese síntoma, o ese hallazgo del examen físico que yo veo, me va a orientar ese ya. Pero por eso es que este tipo de pacientes, yo desde un principio, lo fundamental, más allá de la anamnesis, después es hacer un buen examen físico. Porque si yo no hago un examen físico adecuado, se me puede escapar algo que sea importante para el diagnóstico. Ahora, existen muchas maneras de, eh, como ya dijimos, hacer esa aproximación o qué exámenes voy a hacer. Bueno, ya lo interrogué, ya lo examiné, ya agarré lo más importante que me dijo y que vi el examen físico y ahora necesito yo empezar a buscar realmente si hay criterios o no para algo, ¿no? Entonces, si la fiebre cumple con los criterios de fiebre de origen desconocido, entonces, bueno, definitivamente lo tiene y debo empezar a hacer algún estudio. Entonces, como ya dijimos, ya debe tener la fiebre por 3 semanas y todo esto que ya mencioné. Entonces, ¿en qué categoría de fuego estamos? Ya vamos a ver eso cuando me refiero a la categoría. Y el patrón del órgano afectado, es decir, por ejemplo, ¿hay alguna afectación que tenga el paciente, adenopatía, visceromegalia, alguna manifestación cutánea que me haga pensar en esa patología? Bueno, entonces me voy hacia ese aparato. Lo malo es cuando, por ejemplo, tienes un paciente que no tiene ninguna manifestación clínica importante. O sea, ahí te toca trabajar más. Pero generalmente no es tan así. Generalmente hay algo que te puede orientar, por ejemplo, llega con manifestaciones articulares, llega con sinovitis, o llega con manifestaciones a nivel cutáneo. Por ejemplo, aquí les doy el caso, un LES puede incluir afectaciones de múltiples órganos, pero el hígado no se afecta por lupus. Puedes tener manifestaciones cutáneas, puedes mantener manifestaciones neurológicas, pero si tienes hepatomegalia y alteración de las enzimas hepáticas, no vas a pensar en el eje en primer lugar. Entonces, siempre es importante de lo que yo tengo alterado, partir de allí y empezar a buscar los probables diagnósticos a partir de ese punto. Ok, dentro de la historia clínica que debemos buscar también, entonces, bueno, antecedentes odontológicos para pensar en accesos, la endocarditis va asociada también a procedimientos odontológicos, entonces eso siempre es un elemento allí fundamental. Tiene mascotas. ¿Por qué mascotas? Porque hay enfermedades que se transmiten por mascotas, por ejemplo, la toxoplasmosis por gatos, aunque no siempre son los gatos, también roedores, muchos otros animales. Existe una enfermedad que se llama enfermedad por arañazo de gato, que se produce por una bacteria particular que se transmite a través del arañazo de gato y genera incluso lesiones locales, genera adenopatía. Lo que es la fiebre Q, brucelosis, todas estas enfermedades de riquexia, Ehrlichia, anaplasmosis, enfermedad de Lyme, producidas por estos ectoparásitos que transmiten que tienen las mascotas. Entonces siempre es importante esa parte. Contacto con insectos, garrapatas, mosquitos, roedores, por el tema de esas enfermedades e infecciones, como ya dijimos. Tiene antecedentes, por ejemplo, de contacto con secreciones para pensar en síndrome de megalovirus, en síndrome mononucleócido, o, por ejemplo, tiene síntomas B que me orienten hacia esa patología o ha viajado frecuentemente hacia algún lugar.
Entonces, ya yo voy reuniendo allí todos esos elementos y todo lo que yo vaya teniendo positivo, tengo que, después de un buen examen físico y una historia, empezar a unir esas huellas. Por eso es que siempre la aproximación a la fiebre de origen desconocido es como un investigador. Tengo esto y tengo esto, tengo que buscar cómo todo eso se une para encontrar el diagnóstico. Ah, una pregunta, Eh, doctor. ajá. ¿De qué forma se interrogarían los antecedentes odontológicos? Generalmente procedimientos. Si el paciente le dice, mira, hace una semana yo fui y me acomodé, me sacaron una muela o me hizo un tratamiento de conducto o tenía un acceso allí periodontal o si ustedes gente tienen caries, ese tipo de cosas a nivel odontológico es importante siempre buscar. Ajá. El tratamiento, Maura Petro está preguntando tratamiento. No voy a meterme con tratamiento todavía, vamos a ir. Se lo voy a dejar de último. Porque obviamente siempre ocurre esto, ¿no? Sentirme tentado a colocarle algo mientras tanto. Pero ya después hablamos de eso al final. Ok. Porque claro, desespera, ¿no? Y de verdad, no es por decir nada, pero desespera. Yo manejo muchos de estos pacientes con fiebre de origen desconocido por mi especialidad. Y realmente, como soy infectólogo, yo soy como dijimos, la gran mayoría son infecciosas, entonces me lo mandan todo a mí. Y yo soy el que tengo que darle una respuesta al paciente. Y ya el paciente no va directamente al infectólogo, el paciente ya ha pasado por internistas, por otros médicos, y al final, mira, ya yo no puedo hacer nada, ve tú a ver qué haces. Y como yo soy esa última línea de batalla de que tiene que dar con el diagnóstico, entonces la cosa me toca fuerte y yo soy el que generalmente lidia con el tema del paciente de que, mire, doctor, pero ay, mientras tanto no vamos a hacer nada, o mire, sigo con fiebre, o mire, mejoró esto, pero tengo esta otra cosa. Y bueno, esa parte es complicada y lo entiendo, pero bueno, hay que siempre, digamos, reafirmarle al paciente, digamos que no podemos dar un tratamiento si no sabemos la causa. Entonces, eso es algo que uno debe explicarle siempre al paciente. Igual ya después al final le voy a mencionar unos casos que he tenido de fiebre origen desconocido que siempre me ha llamado la atención. Ajá. En relación al patrón febril, como entonces dijimos también, eso nos va a orientar hacia alguna patología en particular. Los picos febriles matutinos generalmente pudieran sugerir, pero no siempre, tuberculosis miliar, fiebre tifoidea, aunque generalmente, por ejemplo, una TB pulmonar va asociada a, a diaforesis nocturna, por ejemplo. Entonces también, aunque la tuberculosis es la gran simuladora, pero bueno, pudieras tener esas manifestaciones. Por ejemplo, la bradicardia relativa es un hallazgo en fiebre tifoidea. Es muy característico y no vamos a decir que no es que no pueda tener otra cosa, pero por ejemplo, en fiebre tifoidea, por salmonelosis por salmonella tifi, si no es la parte de las manifestaciones gastrointestinales, sino es fiebre tifoidea como tal, y el paciente tiene fiebre. Si el paciente tiene fiebre, tiene su metabolismo acelerado y obviamente cuando ustedes tienen fiebre, ¿qué pasa? Tienen taquicardia. Pero en la fiebre tifoidea lo característico es que tenga bradicardia. Entonces, un paciente con fiebre tifoidea, con fiebre persistentemente en el tiempo y bradicardia, debemos orientarnos hacia fiebre tifoidea, más allá de los antecedentes, ¿no? Por ejemplo, entonces, dos picos febriles en el día, podemos observarlo en malaria, en tuberculosis y leishmaniasis. Entonces, y también, como dijimos ya, todo lo que hemos hablado, escalofríos, otros síntomas concomitantes, etc. Entonces, todo eso hay que estar pendiente. Ok. Ahora, dentro de las causas no infecciosas, fíjense, bueno, tenemos una larga lista, no todo es infeccioso, entonces fíjense todo lo no infeccioso que puede ser, desde cáncer, generalmente linfomas, leucemia, todo lo que tenga que ver con patologías hematológicas, o miren todas las enfermedades inflamatorias que podemos tener, incluso endocrinopatías, hematológicas, etcétera, ¿no? Entonces hay una larga lista más allá del infeccioso que debemos buscar. Ahora, entonces ya llegamos a la parte del diagnóstico. A mí me gusta mucho esta guía
que la pueden conseguir en internet, pónganla como eh, algoritmo de fiebre de origen desconocido para países en vías de desarrollo. Tiene un nombre bastante particular porque, bueno, en teoría, si lo utilizamos es que somos un país en vías de desarrollo, pero a mí lo que me gusta es esto, que tiene 5 fases y de verdad ese esquema de dividir los paraclínicos por fases funciona un poco. Entonces, básicamente, la primera fase, digamos que no es perfecta esta guía, pero bueno, orienta mucho. La primera fase es la evaluación clínica básica, todos los exámenes, digamos, la anamnesis y todo esto, ya vamos a ver. Segunda fase es una evaluación mínima invasiva. Tercera fase, exploración invasiva. Cuarta fase, especial. Y quinta fase, estado general. Vamos a ir viendo un poco cada uno. Entonces, fíjense todo lo que abarca la primera fase, la evaluación clínica básica. Primero y principal, anamnesis. Hacer la anamnesis, como ya dijimos, y se lo voy a recalcar durante todo este tiempo, debe ser lo más importante en conjunto con el examen físico. Entonces, fíjense todo lo que se debe hacer al principio, esos antecedentes y ese examen físico bien extenso de ese paciente para yo poder agarrar un poquito de aquí, un poquito de allá y tratar de unir todo y ver qué es lo que puede estar pasando. Y por lo menos unos exámenes básicos de rutina, más allá de lo básico de su hematología y su química sanguínea, uno generalmente manda a hacer, por ejemplo, PCR, BCG. Eh, no voy a entrar aquí a hablar de cada cosa, porque imagínate hablar de cada infección particular sería mucho, pero no se acostumbren a pedir serologías. Y por eso les digo, esto, yo les voy a mostrar esto. Hay algunas cosas con las que estoy de acuerdo y otras cosas con las que no. Por ejemplo, la serología, generalmente para los virus, lo que es los antígenos febriles, que son serología, eso no funciona. Algo que también les voy a dejar, nunca le pidan a nadie antígenos febriles. Los antígenos febriles no sirven para absolutamente nada. También llamado test de Widal. Estas pruebas tienen baja sensibilidad, baja especificidad, tienen un alto porcentaje de reacciones cruzadas y no dan el diagnóstico. Si yo quiero saber de salmonelosis y shigella, debo hacer un coprocultivo. Entonces no le pidan a la gente, por favor, antígenos febriles, ni tampoco les pidan ASTO, que también es otra causa, pues eso no sirve para nada tampoco. Otra causa de que a veces investigan, tiene odinofagia, tiene fiebre reumática, y ahí vamos a hacer el ASTO, eso tampoco. Por ejemplo, aquí dentro de los laboratorios, ¿qué nos van a orientar los laboratorios básicos? Bueno, por lo menos una hematología, yo puedo ver las líneas celulares. Entonces, si un paciente tiene fiebre, diaforesis, y adenopatías y hepatomegalia, y tiene alteraciones en las líneas celulares, bueno, eso es lo más probable que sea un tipo de linfoma. O, por ejemplo, tiene dolores articulares, tiene obviamente fiebre, y no ha tenido escalofríos en esa fiebre, y esos dolores articulares son bien marcados, mialgia, y le haces PCR y BCG y están elevados, muy elevados, entonces eso te tiene que hacer pensar en enfermedades inmunológicas, porque generalmente las enfermedades inmunológicas elevan mucho PCR y BCG. Y así sucesivamente, por ejemplo aquí la prueba de Mantux, ¿alguien sabe qué es la prueba de Mantux? No. La prueba de Mantux es como otro nombre para el PPD. El PPD, y es lo que siempre digo, el PPD es para diagnóstico de tuberculosis latente, pero para diagnosticar tuberculosis latente el paciente debe estar asintomático. Entonces, también, bueno, hacerle un PPD a un paciente que esté sintomático no tiene sentido. Si está sintomático, yo debo buscar la infección activa. Eso que le digo que hay unas cosas que tomo y otras cosas que no. Y bueno, dentro del examen general, entonces también electrocardiograma, radiografía de tórax, radiografía de abdomen si es necesario. No encontré nada con ese examen inicial. Bueno, me voy a la segunda fase, que es mínimamente invasivo. Entonces, ya una vez que hice los exámenes de rutina, si tenía algún fármaco, bueno, vamos a suspender el fármaco, a veces será ese fármaco que le está generando la fiebre. Bueno, todavía sigue sin fiebre, con fiebre. Entonces, bueno, tengo que pensar en causas inmunológicas. Se le mandó a hacer
exámenes inmunológicos especiales, ANA, anti-NA, que eso es para lupus. Factor reumatoide no sirve tanto tampoco, como les digo, no voy a entrar aquí en detalle de muchas cosas, porque eso lo van a ver en otras patologías más adelante, pero por ejemplo, les estoy diciendo las cosas generales. Sin imagen, sin diagnóstico todavía, entonces le hago un estudio de imagen quizás un poquito más profundo, una tomografía de abdomen y pelvis, un ecocardiograma para ver si es que tiene una endocarditis, etcétera, ¿no? Sigo sin diagnóstico, entonces pasamos a la siguiente fase, la siguiente fase, una exploración invasiva. Ya a este punto, ya por lo menos en la fase 2 yo, la gran mayoría de los pacientes lo debía haber descubierto, ¿no? Debería haber encontrado una causa. Pero entonces, por ejemplo, si sigo sin diagnóstico, puedo hacer biopsias y en ciertos casos ahí es indicativo hacer una biopsia, que ya, como digo, llegamos a la fase invasiva, entonces si sospechamos una enfermedad de Takayasu, una arteritis de la temporal, porque tiene manifestaciones clínicas y tiene prominencia de la temporal, entonces le hago una biopsia de la arteria temporal. O si no, sospecho de algo hematológico, bueno, le hago una biopsia, una aspirada de médula ósea. O bueno, si ha tenido diarrea crónica, más allá de la fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, que concha, será que tiene una neoplasia a nivel gastrointestinal, bueno, le hago colonoscopia, gastroscopia, etcétera, ¿no? O su broncoscopia si los síntomas son respiratorios. Y ya después, bueno, también hay otros exámenes, incluyendo hasta fíjense como ven acá la laparoscopia. Hay pacientes a veces que incluso ameritan cirugías abiertas, por ejemplo, para tomar una biopsia de hígado o para tomar una biopsia de vasos. Si un paciente que tiene hepatoesplenomegalia, y porque he tenido ese tipo de pacientes que fiebre, dolor articular y pérdida de peso y broma, y lo único que tiene es el examen físico relevante, porque generalmente si tiene ganglios, uno pudiera tomar biopsia de los ganglios, pero si no tiene ganglios, adenopatías presentes, y tiene, por ejemplo, hepatoesplenomegalia, ahí lo que se llaman linfomas primarios de vaso, ya yo he visto unos 2 casos, y la biopsia tiene que ser del vaso. Entonces, la única manera de llegar al diagnóstico es haciendo una esplenectomía. Y ya, pero obviamente no voy a tomar eso de entrada, no es que tiene 3 semanas con fiebre y nos vamos para el cirujano para que le saque el vaso. No, o sea, ya eso es cuando tú has agotado todas las opciones, de verdad no encuentras el diagnóstico y hablas con el cirujano para que le haga la esplenectomía, porque sospechas de un linfoma primario de vaso, por ejemplo. Y ya, bueno, la última fase generalmente incluso incluso repasar todas las fases anteriores y hospitalizar si es necesario, si no está hospitalizado, y bueno, volver a otra vez hacer algún estudio, ya sea invasivo o más, incluso aquí como menciona el tratamiento empírico, ya voy a hablar un poquito de eso. Entonces, fíjense que realmente es complicado hacer este tipo de diagnóstico, pero no todos los pacientes llegan a estos puntos. Por eso es que está establecido ese límite de tiempo, el de 3 semanas. O sea, porque de verdad tiene que ya pasar el paciente por bastante tiempo para yo decir, mira, no encontramos nada, vamos a tratar de como una fiebre de origen desconocido para ver qué hacemos y qué encontramos. En relación al tratamiento empírico, vamos a hablarlo aquí una vez, porque pensé que tenía otra lámina. Todo va a depender del paciente. Y aquí lo que les voy a recomendar siempre va a ser, si no tenemos una causa, hay que seguir investigando hasta encontrar la causa y no podemos dar tratamientos. Primero tenemos que ser parte de la solución y no del problema. ¿Qué sucede muchas veces? Los médicos mandan un montón de tratamientos, principalmente antibióticos, porque creen que es de origen infeccioso o bacteriano, cuando la sintomatología no te orienta a eso, cuando la epidemiología no te orienta a eso, y entonces le mandan un poco de antibiótico. Y lo que uno debe hacer en estos contextos es simplemente dar tratamiento sintomático. O sea, si tiene dolor articular, darle algún analgésico. Para la fiebre, algún antipirético. No mejora con el antipirético de acetaminofén. Bueno, le damos metamizol sódico, le damos ketoprofeno, medio físico, cualquier otra cosa, pero simplemente para tratar síntomas. Yo no puedo inventar darle antibióticos a la gente, darle esteroides, darle tratamiento antituberculosis, que ya vamos a hablar de esos casos puntuales.
Y eso tiene que ser ya una indicación de un especialista, porque el especialista así lo considere. Pero de entrada yo no debería darle tratamientos prueba terapéutica a la gente. Más allá de la prueba de naproxeno, que eso lo dijimos ya hace rato, que igualmente eso sí lo puede hacer un médico en general o un médico internista, pero como les digo, tiene sus limitaciones que no es totalmente útil en todos los casos. Entonces, si tuviéramos que elegir algún tratamiento, sería nada más, como dijimos, tratamiento sintomático. El resto de los tratamientos, como les digo, y como hago énfasis aquí, son pruebas terapéuticas, porque las cosas te orientan tanto hacia ese lado que tú vas a ver si realmente la patología que estás pensando, a pesar de que no la estoy diagnosticando, porque el método diagnóstico que hice para buscarla no lo encontré, te va a orientar hacia allá. Por ejemplo, les voy a aquí ya poner casos de la vida real. Eh, una vez tuve un paciente que empezó con un síndrome viral, parecido a un síndrome viral porque tuvo rinorrea, dolor de cabeza, fiebre, y todo esto continuó y de repente empezó a presentar dolores articulares, en manos, en rodillas, en pies, y que es importante, y se los dejo ahí como un dato curioso o dato clínico, diferenciar siempre artritis de artralgia. Artritis es inflamación de las articulaciones. Artralgias es dolor en las articulaciones. Entonces yo debo diferenciar ambas cosas. No es lo mismo que un paciente tenga artritis que tenga artralgia. Y hay pacientes que tienen las dos a veces. Entonces este paciente, por ejemplo, tenía las dos. Tenía artritis, inflamación, y tenía artralgia, tenía dolor. Entonces, esas artralgias generalmente eran migratorias y la fiebre continuaba y estaba perdiendo peso. Fue un montón de médicos, lo veían y nada pasaba. Y empezó después a desarrollar unas lesiones cutáneas, como un rash, y cuando yo lo examino, que ya ha pasado por un montón de médicos y viene a evaluarlo, y realmente lo que le encuentro es una adenopatía nada más, dos adenopatías en cuello, y bueno, sí, realmente tenía las alteraciones articulares, y lo interrogo y me dice, no, doctor, yo tuve conjuntivitis y esto. Entonces cuando yo empiezo a examinarlo, veo que tiene estos hallazgos, veo cómo comenzó todo, yo dije, bueno, lo más probable es que esto sea una enfermedad de estilo del adulto, por las características que tiene, y eso es una enfermedad inmunológica. Y en ese contexto, se le colocó esteroides, porque sospechaba ya por todo lo que tenía de la enfermedad inmunológica, y con el esteroide mejoró y la fiebre mejoró y chévere. Algo que me hizo confirmar ese diagnóstico es que ya antes un médico le había indicado esteroides, porque también estaba haciendo una prueba terapéutica, y él temporalmente mejoró con los esteroides, pero luego que lo suspendió, empeoró. Entonces ya esto me confirmó que si respondía a esteroides, y no quiere decir que con esto le voy a colocar esteroides a todo el mundo, como respondió a esteroides, mejoró. Y fíjense que aquí, y coincide con lo que ya les describí, cuando hay fiebre de origen desconocido y el paciente tiene sinovitis, compromisos articulares, generalmente me voy hacia el inmunológico. No debo colocarle esteroide a todo el mundo, ¿por qué? Porque, bueno, si tengo una infección, una causa infecciosa, el esteroide puede empeorar la causa infecciosa. Entonces, por eso yo debo estar muy seguro de realmente diferenciar algo infeccioso o no infeccioso para yo indicar tratamiento. Otro caso, por ejemplo, también un paciente con fiebre, le interrogué, tenía un antecedente antes de comenzar la fiebre, de una infección urinaria. Después de la infección urinaria, tuvo dolores articulares y fiebre, y fiebre, y fiebre. Cuando veo, bueno, eso fue un síndrome de Reiter, que es una artritis reactiva secundaria a ese proceso infeccioso. Otra paciente, por ejemplo, y aquí es donde entra también el tema del antecedente. eh, una muchacha con un antecedente de una invasión a nivel de las vías urinarias, le habían colocado un catéter doble J, después se lo sacaron y empezó con fiebre al tiempo, ya había recibido antibiótico en el contexto de una infección urinaria, pero seguía con fiebre. Le empecé a hacer un poco de estudio, no tenía fiebre, y le mandé a hacer una eco abdominal, pero la eco abdominal allí no se lo había podido hacer. Y la fiebre continuaba, y yo dije, bueno, pero debe tener relación con el antecedente urológico. Y la muchacha ya tenía como 3 semanas con la fiebre, 4 semanas, y no mejoraba.
Era una fiebre bastante intermitente, pero era acompañada de escalofríos, que lo que me hacía orientar que fuera algo infeccioso. Y bueno, posteriormente, después de mucho tiempo, porque la señora no tenía muchos recursos, acudió a un urólogo, le hizo el eco y evidenció que tenía un acceso renal. Y obviamente, hasta que ella no recibiera antibiótico adecuado y fuera en todo proceso de la fiebre jamás iba a ceder. Entonces, si yo controlaba el foco, que es un paciente, y aquí también la parte epidemiológica no necesariamente funciona, entonces en una enfermera, la enfermera tenía antecedentes de que sus dos hijos habían tenido erliquiosis. Y la señora, mucha fiebre, generalmente a veces tenía escalofrío, a veces no. No tenía nada, absolutamente nada el examen físico, en los laboratorios no había nada relevante que me hiciera orientar hacia una causa. Lo único es que recientemente había sido diagnosticada hipertensa. Pero la hipertensión no era así con cifras tensionales súper elevadas como para pensar en un focromocitoma, por ejemplo. Y solamente tenía fiebre, fiebre, fiebre. Y cuando me dice eso de los antecedentes del familiar, de los hijos que han sido diagnosticados con erliquiosis ambos, bueno, yo dije, me dijo, le mandé a hacer una PCR para erliquia, que es el método diagnóstico ideal, pero una PCR para erliquia cuesta $60. Si la señora no tenía para hacérselo, y yo dije, bueno, en el contexto epidemiológico que tiene la señora, más los síntomas del paciente, vamos a indicarle tratamiento para erliquiosis. Se le indicó doxiciclina, la fiebre no mejoró, y eventualmente la señora en ese momento no mejoró, la fiebre continuó unas semanitas más y ya después la fiebre se fue espaciando y desapareció. Si hubiese sido liquiosis, la fiebre hubiese mejorado en ese momento. Entonces lo más probable es que no era liquiosis. Entonces, ahí, a pesar de que, bueno, había un antecedente epidemiológico importante, esa no fue la causa, pero allí yo sí tomé la decisión de darle una prueba terapéutica a ver si mejoraba. Así como, por ejemplo, cuando tomamos una decisión de que si la patología, no tengo el diagnóstico todavía, pero si la patología me hace pensar en algo inmunológico, yo puedo colocar glucocorticoides y la sintomatología del paciente mejor. Entonces, todo esto debe ser siempre englobado para poder llegar a ese diagnóstico. Vuelvo y les repito, anamnesis y examen físico, que es lo que ustedes están haciendo ahorita y deben reforzar, es lo más importante. Recuerden que el 85% de un diagnóstico, y lo incluye este tipo de patología, lo hacemos generalmente con la historia clínica. Entonces, si no hago una adecuada historia clínica, se me van a pasar las patologías y yo no puedo depender simplemente de hacer un diagnóstico, y menos en estos casos, con solo un paraclínico. Bueno, eso fue todo. De último les dejo la frase de Sir William Osler, el padre de la medicina interna, que dice, el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Yo no debo buscar una enfermedad en particular, yo debo buscar qué tiene el paciente y de acuerdo al paciente buscar esa enfermedad en particular en relación a lo que yo vea y lo que me diga y lo que encuentre en ese paciente. Muchas Ah, gracias. ¿Tienen alguna duda? sí, yo tengo una pregunta, doctor. Eh, que si un paciente ya cesó la fiebre y no se dio con el diagnóstico, igual se le mandarían a hacer algún tipo de pruebas o si ya no tiene la fiebre no se le manda nada ni que vuelva a consulta ni nada. O sea, ¿cómo sería el No, trato en si ya ese? se dio la fiebre y ya se dio la sintomatología asociada que tenía la fiebre, vamos a suponer que tenía algún síntoma asociado, o por lo menos en el caso de la señora que les dije, que ella solamente tenía fiebre, eventualmente la fiebre se dio y yo no encontré nunca la causa, y queda como ese porcentaje del 50% de que simplemente fue idiopático, pues. No tengo que mandar a hacer nada porque ya el síntoma que tenía se dio. Ok, gracias. No hay problema. Aquí Maura Petro pregunta, ajá, ¿se puede decir que puntual son los criterios para identificarla? Claro, hay que buscar los criterios. Patrón clínica concomitante, bueno, todo eso es parte de la anamnesis, el examen físico para clínico. Sí, básicamente eso, porque todo lo demás, el diagnóstico y el tratamiento va a depender de lo que hagas en esa fase inicial de anamnesis y examen físico, porque el paraclínico va orientado, como ya mencionamos,
hacia lo que yo considere que pueda tener el paciente. Yo no es que de entrada al paciente le voy a hacer una tomografía con emisión de positrones o un aspirado de médula ósea o una fibrobroncoscopia o una colonoscopia. Pero si, por ejemplo, el paciente de entrada me llega con fiebre, pérdida de peso, diarrea crónica, ahí sí le voy a mandar a hacer la colonoscopia de una vez. Entonces, todo va a depender de esa fase inicial de examen físico y anamnesis que haga. Bueno, espero que haya Gracias, quedado profe. claro todo. Vamos cuadrando para la próxima clase de sexo. Feliz noche para todos. Igual. Hasta luego, profe. Gracias. Feliz Seguro, no hay problema. noche. Igualmente.